Em, Solo dos anuncios importantes para que lo apunten. El primer anuncio es que el próximo jueves 29, o sea, en 3 días, no van a tener clases porque Alicia tiene la cita en el médico para ver si ya le quitan el yeso. Entonces, no va a dar clase. Em, y le pueden mandar emojis de apoyo a Alicia. No, eso no tienen por qué hacerlo. Y eso primero. Y la segunda cosa es que, em, ay, yo no lo bajé. Bueno, ahora me fijo bien. Bueno, tal vez Andrés nos puede recordar. Están en curso la jornada de investigación filosófica de la Escuela de Filosofía, que es el principal evento filosófico que se hace cada año en Costa Rica, probablemente. Este, y por lo tanto, el principal evento filosófico que se hace en Centroamérica. Entonces, Jessica, el jueves es el día que no tenemos clases, o sea, la próxima clase no lo tenemos. Em, entonces, hay varios eventos. Uno em, que es mi exposición, que es hoy a las 3:30, que los quería invitar por si querían ir, que es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando y no tiene nada que ver con lo que yo soy especialista, pero en una forma muy tonta de razonar de mi parte quería escribir sobre algo que no fuera lo que llevo 2 años escribiendo, y resultó ser más enredado de lo que yo creía. Pero bueno, es un trabajo sobre filosofía y literatura, sobre la literatura de horror de un autor británico que se llama, un autor norteamericano que se llama Howard Philip Lovecraft. Entonces, un trabajo sobre las relaciones entre la filosofía y el terror. Por si les gusta la literatura del terror y el cine del terror. Es a las 3:30 que voy a hablar sobre eso. Pero, además de eso, que sí tiene que ver con el curso, hay varias mesas que están dedicadas a pensamiento costarricense. Por primera vez desde que yo soy estudiante y profesor en la Escuela de Filosofía, no recuerdo que hubiera un panel tan extendido de intervenciones sobre la historia del pensamiento costarricense, ¿verdad? Sobre Láscaris, sobre Roberto Murillo, sobre el concepto de folclore, pero no tengo aquí a mano las fechas. Y no sé si Andrés, ¿vos las tenés ahí? Mañana, sobre todo. Mañana es el día que hay más, Ujú. en la tarde, ¿no? Sí, bueno, Ah, desde la mañana, la verdad. Es que son la mayoría de pensamiento costarricense mañana. ok, perfecto. Entonces, mi recomendación es que pudieran ir a la jornada. Yo creo que va a ser muy útil para los que todavía están haciendo trabajos y eso, pues les puede servir. Y como ya les dije, es el principal evento filosófico que se hace en Centroamérica cada año. Este, y, y bueno, a mí me alegró mucho ver que había tantas intervenciones sobre el pensamiento costarricense, porque eso no es normal, la verdad. Este, entonces, bueno, eso, pues esas invitaciones, ¿no? Si quieren ir ahora a las 3:30, mañana, que son las jornadas, que ahora creo que lo tendría que haber abierto y no sé, se me olvidó, o no lo habría tiempo, pero ahora lo puedo buscar. Este, Creo que yo les había mandado ya a sus correos el enlace con las jornadas y con las invitaciones de las jornadas. Este, bueno, dicho esto, vamos a hablar hoy. Ya terminamos con Max Jiménez, pero ahora vamos a ver un tema lateral
aunque no tan lateral, es un tema que a mí me gusta mucho, me parece muy emocionante eh, por las implicaciones que tiene y por lo desconocido que es el garbeísmo, ¿verdad? Como tradición de pensamiento, ¿verdad? Y esta clase tiene que ser además vista junto con el documental que les dejé colgado en mediación virtual, ¿verdad? Es decir, además de esta clase tienen que reforzar con el video eh, que se llama The Boat, ¿verdad? El barco prometido, que tiene que ver con, bueno, es un trabajo de Jasmine Ross y de Luciano Capelli, uno de los trabajos más interesantes que yo he visto, este, que además tuvo como resultado un libro que se llama La Flota Negra, eh, que es un trabajo sobre la participación de Marcus Garvey en Limón, ¿verdad? Y ahí lo primero que quería hacerles, porque este es un curso de historia del pensamiento costarricense, ¿verdad? Y lo primero que creo que yo ya les había dicho, es que en general nosotros asumimos que lo costarricense es una descripción bastante verosímil o menos verosímil, más o menos verosímil, de la vida en el Valle Central, ¿verdad? Es decir, a eso es lo que nosotros decimos lo costarricense, ¿verdad? Y ahí verosímil tiene el sentido más filosófico, más literario, ¿verdad? Más ficcional del término, ¿verdad? Es decir, los cuentos son verosímiles, ¿verdad? No es que son verdaderos, son verosímiles, esa es la gracia, ¿verdad? Eh, o los chismes no tienen por qué ser verdaderos, ¿verdad? Lo importante de un buen chisme es que sea verosímil, ¿verdad? No que realmente ocurra, sino que el chisme es tan bueno que debería ser verdad de lo bueno que es el chisme, ¿verdad? Entonces es verosímil. Este, como, voy a hacer una hora, no debería hacer esta broma porque está grabado, pero por ejemplo, en la escuela de filosofía, cuando yo era estudiante, todo el mundo decía que Helio Gallardo había sido campeón nacional de boxeo en Chile, ¿verdad? Y yo creo que eso es un chisme, yo creo que no es verdad, pero el chisme era tan bueno que debería ser cierto, porque es verosímil, ¿verdad? Esa es la gracia de los chismes, ¿verdad? No que sean verdaderos y normalmente no lo son, pero son verosímiles, ¿verdad? Entonces, la narración nacional, la narración de la identidad nacional, tampoco es que sea verdadera, lo que pasa es que es verosímil, ¿verdad? O sea, hay aspectos de la vida que uno dice, sí, como que sí, ¿verdad? Como que puede ser verdad. Eh, pero ese movimiento político institucional de entrada eh, implicó la negación, digamos, bueno, de muchos aspectos de la vida social, ¿verdad? La negación de las mujeres durante mucho tiempo, parcialmente de los jóvenes, dependiendo, ¿verdad? De algún tipo de jóvenes, de los empobrecidos, de los migrantes durante mucho tiempo también, de los migrantes indeseados, ¿verdad? Es decir, de los chinos y de los turcos y de los nicaragüenses eh, y de los negros también, ¿verdad? Eh, y en general es digamos, y todas estas poblaciones además se refugiaron en las costas, ¿verdad? La narración verosímil del país es una narración verosímil de lo que ocurre en el Valle Central, en un sector del Valle Central, eh, las costas fue el lugar, digamos, donde se fueron articulando comunidades, naciones, vidas, historias, eh, que son en algún sentido la otra historia de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces hay
hay una primera cosa que sobre todo cuando yo vi The Vote me llamó mucho la atención, que es di que tuvieron que venir un italo-costarricense y una mexicana a descubrir la fuerza del garveyismo en Limón, ¿verdad? Es decir, eso no pudo venir de nosotros mismos, ¿verdad? No pudo venir de la propia energía nacional, sino que es algo que va tan a contramano de cómo se han organizado las instituciones y las ideologías que amalgaman las instituciones, que tiene que venir alguien de afuera para hacerlo, ¿verdad? Porque como que las energías mentales e ideológicas del sistema no le dan no da el combustible para decir, hey, vieras que no fueron los comunistas el primer movimiento de masas que hubo en Costa Rica, sino que fue el garveyismo y fue un movimiento de negros, ¿verdad? Y fue un movimiento que fue particularmente importante en Limón y nosotros deberíamos considerar uno de los grandes pensadores costarricenses a Marcus Garvey, ¿verdad? Digamos, no nos da para tanto, ¿verdad? Eso no es, digamos, no es un problema de los costarricenses, como no existen, no existe tal cosa como un problema de los costarricenses. La mayoría de problemas son problemas históricos, sociales, generales, que se articulan de formas distintas, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, uno puede ver otros casos en la historia de situaciones similares, sobre todo donde intentar hacer una representación literaria, filosófica o cultural de este hecho va muy a contramano de la forma en la que se han armado las instituciones políticas, ideológicas y de memoria. Por ejemplo, en España con la Guerra Civil Española, como la Guerra Civil Española la perdió la República y después de eso vinieron 40 años de dictadura, ¿verdad? Y la dictadura no fue que cayó, sino que se desmontó, ¿verdad? Hubo una transición pactada del fin de la dictadura de Franco. Entonces, los españoles casi no tenían buenas películas sobre la Guerra Civil Española. Es muy raro. La mejor película sobre la Guerra Civil, todas las películas que tratan sobre la Guerra Civil Española, que están hechos por españoles, son malísimas. O son tonterías, como La Escopeta Nacional, ¿verdad? Que es una comedia bastante burda. Este, o son malas, no captan, digamos, el drama que significó la Guerra Civil Española en, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Es uno de los grandes dramas que uno lo ve en las novelas de Hemingway, en las novelas de Leonardo Padura, en las novelas de todos los que participaron, de André Malraux, ¿verdad? O sea, es muy fácil ver que fue un gran drama humano. Inclusive en Costa Rica fue un gran drama humano, tan lejanos que estábamos de España, fue un gran drama humano. Y no se veía en el cine. Entonces, la primera gran película sobre la Guerra Civil Española es una película que se llama Tierra y Libertad, de Ken Loach, que es un británico, que tuvo que venir él a hacer una peli buena sobre la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y la primera vez que se ve un retrato bastante fidedigno, bastante auténtico de lo que era un fascista español es en El laberinto del fauno, de Alfonso Cuarón, ¿verdad? Que además es una cosa de ficción, ¿verdad? Pero digamos, así uno, en el momento en que uno dice, así es como se ve un fascista español, ¿verdad? Tuvo que venir un mexicano para decir, miren, así es como se ve. Y claro, tiene que ver con las dificultades que tiene este, las propias sociedades, digamos, para, para narrar, para contar historias que chocan demasiado de frente con sus instituciones, ¿verdad? Yo creo que los costarricenses tenemos eso con el barbeísmo, ¿verdad? Es tan a contramano de la historia que nos han contado que solo una mexicana y un italiano podrían venir a contar esa historia, ¿verdad? Es la única forma. Porque el garbeísmo es la historia de la esclavitud jamaiquina, de la traída de esclavos y semiesclavos a construir el ferrocarril, la historia del imperialismo, la historia de la entrega de tierras a Minor Kid, la historia de las primeras rebeliones obreras,
la historia del primer gran movimiento de masas eh, que tuvieron los negros, pero es discutible si es el primero que tuvo la humanidad. Hay todo un debate sobre si es el primero que tuvo la humanidad. Este, y además no conecta con la memoria de la conquista española, ¿verdad? Sino que conecta con la memoria de la diáspora africana, y toda esa memoria social además está en inglés criollo, ¿verdad? No está en español, está en inglés criollo, ¿verdad? Eh, que es un idioma, que eso es muy, a mí también siempre me ha hecho mucha gracia, porque yo soy muy defensor del bilingüismo, ¿verdad? Me parece muy bien que la gente aprenda varios idiomas. Eh, Me parece que el país hace mucha ideología con el bilingüismo, porque en realidad no hemos avanzado tanto como decimos que hemos avanzado. Eh, es decir, el país ha llegado como a 10% de bilingüismo después de que llevan, no sé, 30 años hablando de eso, ¿verdad? Eh, y es sobre todo un bilingüismo muy funcional al trabajo, sobre todo, ¿verdad? Eh, pero, y está bien, ¿verdad? No, o sea, todo bien, no me parece mal. Pero es muy curioso porque esa defensa del bilingüismo no incluye la defensa del inglés criollo como bilingüismo, ¿verdad? Este, y entonces no hay, ya que todo el mundo está aprendiendo inglés en el país y esto, y hay tanta presión porque aprenden inglés, no hay ninguna dificultad en decir, hey, vieras que hay una variante del inglés, que es un inglés criollo, que tiene que ver con la historia de Limón, y no está mal que ya que están aprendiendo esto, podrían aprender esto otro también, ¿verdad? Y de una vez aprenden la historia de los afrodescendientes del país. Pero ese esfuerzo no está ahí, ¿verdad? Em, y, y en alguna vez hablando con mis amigos en Limón, yo les decía, en una actitud muy criolla de mi parte, ¿verdad? Muy mestiza, este, muy paña, dicen ellos, ¿verdad? Muy panameña. Que es la forma en la que los afrodescendientes se refieren de manera, no necesariamente despectiva, a veces puede ser despectiva, em, como, como paternalmente, un poco es así, como condescendientemente, es la palabra correcta. A quienes vivimos en el Valle Central, yo decía, vea, es que por ejemplo, pero yo estaba pensando en el modelo vasco y el modelo catalán, ¿verdad? Dice, pero por ejemplo, ¿por qué no hay más demandas a que haya institutos que defiendan y que promuevan el uso del inglés criollo, ¿verdad? Es decir, eso a mí no me parece que sea tan difícil de hacer. Y la respuesta de este amigo fue como muy categórica, y que es, pero es que uno no puede confiar en el Estado, porque el Estado va a hacer eso, ¿verdad? O sea, el Estado no hace nada aquí, ¿verdad? Si lo quiere, lo puede hacer usted, ¿verdad? O sea, puede tomarlo como iniciativa de usted, una iniciativa comunitaria, ¿verdad? Como hacerlo por nosotros mismos, pero usted no puede esperar nada del Estado, porque el Estado nunca nos ha dado nada, ¿verdad? Entonces fue una respuesta muy categórica, muy bien pensada, muy inteligente, ¿verdad? Que me dejó avergonzado el resto del día, bueno, porque es un amigo, entonces como un par de horas. Este, y claro, tiene que ver con que son sociedades donde la presencia del Estado está muy disminuida, ¿verdad? La presencia del Estado es muy baja, eh, donde, por ejemplo, la narración de la idea del Estado benefactor es una idea rara, es una narrativa rara, ¿verdad? Eh, y donde el Estado cuando aparece, aparece en forma de policía, básicamente, ¿verdad? Este, entonces, bueno, hace que uno entienda, ¿verdad? Las dificultades que podrían haber para que haya una difusión mayor del inglés criollo, ¿verdad? Que es un problema porque mucha de la memoria social de la que estamos hablando está en ese idioma, y bueno, y, y en el lenguaje habita el mundo, ¿verdad? Es decir, el lenguaje es importante por eso, porque es
el soporte de nuestra subjetividad, ¿verdad? Es decir, nosotros, todos ustedes pueden aprender otro idioma y ojalá lo aprendan, ¿no? Pueden aprender inglés y alemán y francés y todo eso, eso está muy bien. Háganlo cuando tengan, apenas tengan tiempo. Pero ustedes siempre van a razonar en español, ¿verdad? Entonces, eso es así. Digamos, el software mental de uno, ¿verdad? Está en clave latina. Este, y, y en ese mundo social habita uno, ¿verdad? Y por eso es que cuando, aunque uno vive en un país con otro idioma y eso, cuando uno está como muy emocionado o muy enojado digamos en un estado de emoción muy intensa, por lo que sea, de felicidad o de tristeza, de alegría o de ira, pero normalmente habla en lengua materna. ¿Verdad? No encuentra palabras en el otro idioma para expresar lo que uno quiere decir, ¿verdad? En ese momento. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? De- la defensa, digamos, cultural, social de un idioma, ¿verdad? Que no desaparezca. Vamos, hay una razón profunda por la cual los colonizadores españolizaron a los indígenas, ¿verdad? Porque es de perder tu subjetividad más básica, ¿verdad? Este, entonces, bueno, es una historia que corre con la dificultad de que no puede ser transmitida en las instituciones, primero porque las instituciones no hablan, están pensadas directamente para no hablar en inglés criollo. De hecho, se construyeron sobre la base de reprimir, de desestimular el uso del inglés criollo. Eso está en esta otra novela que es muy linda, en Limón Blues, de Ana Cristina Rossi, ¿verdad? Em, Porque, por ejemplo, el proceso de generalización de la enseñanza primaria supuso que la enseñanza primaria era en español, ¿verdad? O sea, cuando la educación primaria llegó a Limón, era para aprender español, no para aprender inglés criollo, era para aprender español. Eh, y entonces hubo digamos, una política de desestímulo del idioma, no de persecución, digamos, no, la persecución vino como por otro lado, ¿verdad? Eh, Vino por las publicaciones, digamos, en inglés criollo, pero no en el uso. Eh, pero sí hubo un desestímulo social muy importante. Entonces, sobre todo se usa en ambientes familiares, ¿verdad? O sea, la única forma de aprender es porque tu familia sabe hablar inglés criollo y te lo transmitió y así aprendiste, ¿verdad? No es como que uno pueda aprenderlo en otro lado. Eh, o sea, curiosamente para nosotros es muchísimo más fácil poder aprender mandarín que poder aprender inglés criollo. Es decir, tenemos muchísimo más recursos para aprender mandarín que para aprender inglés criollo. Que mandarín también está bien, hay una vigorosa comunidad china, muy poco conocida en el país. Pero entonces, Marcus Garvey también es un autor que fue el inspirador del garveyismo en los años 20 en Limón, ¿verdad? Que es la primera, ahí también hay como un poco una confusión, ¿verdad? Eh, que tal vez, bueno, vamos a ver cómo lo hago. Em, digamos, sería el representante de lo que desde el punto de vista del pensamiento le llamaríamos el panafricanismo, esa sería la forma, ¿verdad? Pero hay un poco como de confusiones en relación con eso, eh, porque en algunas presentaciones o en algunos manuales se dice que Marcus Garvey es el inventor del panafricanismo, ¿verdad? Y eso es impreciso. O sea, en realidad Marcus Garvey no inventó como nada. Eh, lo que sí es que, es decir, el pensamiento panafricanista ya existía antes de Marcus Garvey. Eh, pero lo que sí es verdad es que él fue el primer gran constructor de un movimiento de masas negro, que es la UNI, ¿verdad? Y eso sí es nuevo, eso sí es como de él, ¿verdad?
Em, y bueno, la otra cosa es que, bueno, tiene una larga historia él. Es el fundador de esto, de la Asociación Universal para la Mejora del Negro, que si ustedes alguna vez han ido a la UNIA, si alguna vez han ido a Limón o a Puerto Viejo, hay todavía locales de la UNIA, uno puede ir, ¿verdad? Están ahí. Eh, el eslogan que se usa, ¿verdad? Que es por el que es reconocido el movimiento y que todavía se usa. Luego vamos a ver qué significa ese eslogan. Es un Dios, un objetivo, un destino, ¿verdad? Eh, one God, one aim, one destiny, ¿verdad? Y cada una de esas representada por la tricolor, ¿verdad? Roja, negra y el rojo, el negro y el verde, que es la bandera de la UNI. Aunque Marcus Garvey murió, bueno, nació en 1887, muere en 1940, muere muy joven, ¿verdad? Sus restos son trasladados a Jamaica, donde está enterrado, en 1964. Y entre 1921 y 1926 eh, está en el corazón, digamos, del epicentro del garveyismo mundial, que es el primer movimiento de masas entre los negros trabajadores. Eh, y por ahí se discute si es el primer movimiento de masas del mundo, en realidad. Es una discusión porque lo otro que podría ser un movimiento de masas similar es la Revolución Rusa, que ocurrió en 1917. Pero la Revolución Rusa, digamos, el bolchevismo era otra cosa, era un partido de vanguardia, de cuadros. Entonces es un poco diferente. Si no es el primero, es el segundo, digamos, sin duda, junto con la Revolución Rusa, a ese nivel. Y, eh, y bueno, con él lo más importante es que vamos a ver la relación entre el pensamiento isleño, digamos, y el nacionalismo negro, ¿verdad? Y es un autor muy interesante y muy mal entendido, la verdad, a mí me parece. Y muy poco estudiado. Y bueno, y probablemente ustedes lo conocen o les es familiar por si a alguno de ustedes les gusta el reggae, les gusta Bob Marley y así, ¿verdad? Por las referencias de Bob Marley a, a, a Marcus Garvey, que en el rastafarismo, que es un tipo de religiosidad derivada de la obra de Garvey, este, lo consideran que es un profeta, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, es como la primera vez que uno oye el nombre, probablemente es por eso, ¿verdad? Por Bob Marley o por alguno de los hijos de Bob Marley, de los hermanos Marley. Em, pero en medio de ese epicentro estuvo Limón, ¿verdad? Que era uno de los centros de la UNI, ¿verdad? Y en The Vote, ahí uno puede ver las 3 veces, digamos, que Marcus Garvey estuvo en Limón, eh, y se considera que fue eh, uno de los grandes eventos de masas que hubo en el inicio del siglo XX costarricense, ¿verdad? Es decir, el, antes del Partido Comunista, ¿verdad? Antes de la huelga del 34, que sería el otro gran importante evento de masas que pudo haber habido en Costa Rica, estuvo la llegada de Marcus Garvey a Limón, la llegada del Black Star Line, ¿verdad? Que es uno de sus proyectos, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos, estaríamos viendo em, la,
lo que podríamos llamar el corazón del pensamiento isleño. Esto es una forma de hablarlo, de decirlo, que, bueno, yo a quien se lo leí fue a Edward Glissant, a un intelectual de Trinidad. Bueno, y lo primero que en este sentido yo quería señalar es que todos estos autores uno no los conoce, ¿verdad? Es súper raro, ¿verdad? Aunque de Francia y de Inglaterra y Estados Unidos uno conoce un montón de autores, ¿verdad? Autores que, como autores de Barbados o de Trinidad o de Martinica, ¿verdad? O de Haití, son absolutamente desconocidos para uno. Y además tiene un efecto muy raro porque si uno lo cita, uno, por ejemplo, en la universidad, ¿verdad? Y uno es el actor trinitario Edward B. Santos. La gente empieza a ver raro porque dice, bueno, pero usted no puede citar a alguien más serio, o por qué cita a esas personas, ¿verdad? Entonces, eh, el pensamiento isleño, ¿verdad? Que es más allá de la geografía de las islas. Tiene que ver con lo que se llama el triángulo, ¿verdad? Del comercio de esclavos, ¿verdad? Que es la costa, ¿verdad? La costa de Guinea, en África, donde está el reino de Mali y así. Europa, el registro del primer tráfico de esclavos africanos modernos es en 1404, ¿verdad? Como 90 años antes de que Colón llegue a América, eh, que son los comerciantes portugueses, los que llevan 10 negros a Lisboa. Entonces ahí empieza, digamos, el tráfico de esclavos. Eh, y bueno, y en eso se apuntan los portugueses, que eran los comerciantes, los mercaderes más avisados, más talentosos de la época, eran los incaístas del siglo XV, ¿verdad? Y, pero con Portugal hay una historia vacilona, porque fueron un gran imperio, fueron también un imperio de estos, de los imperios donde el sol nunca se apaga, ¿verdad? Porque controlaron un pedazo de África, controlaron Brasil, controlaron un pedazo de Indonesia. ¿Cómo se llama este país ahora? Timor Oriental, que es un país que estaba en Indonesia, y hacia el otro lado. Pero los portugueses, lo que pasa es que como eran más avesados que los españoles, lo que estaban, bueno, que de hecho Magallanes es portugués, ¿verdad? Es el primero que le da la vuelta al mundo. Lo que estaban haciendo es, como todos los profesionales, siguiendo lo que ya sabían. Entonces, la ruta más lógica, bueno, Vasco de Gama también es portugués, era circunnavegar la costa de África. Eso era lo que lógicamente había que hacer, ¿verdad? Entonces los portugueses bajan por aquí, ¿verdad? Y llegan, y todo esto son colonias portuguesas, luego las Azores, la isla de Cabo Verde, eh, las Guineas que están por aquí, ¿verdad? Y luego para abajo, Macao. Entonces, estos que eran más vivos, ¿verdad? Y más inteligentes, ¿verdad? Eh, bajaron por África por decir, vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, como tienen que hacerse las cosas que ya sabemos cómo se hacen, ¿verdad? ¿Tá? Y este pirata aventurero que se llamaba Cristóbal Colón, que venía de Génova y que ¿no? se empató con los reyes católicos, les dijo, no, se puede ir por el otro lado, cruzando el Atlántico. Eso es viable, ¿verdad? Y que era una aventura total, o sea, no había, ¿verdad? Tenía tanta sensatez como que a uno le dijeran, no sé, que se puede llegar no sé, como que alguien le diga a uno que puede armar en Costa Rica
un proyecto para poner el primer hombre en Marte, una cosa así. Digamos, si alguien llegara a Costa Rica diciendo eso, uno diría, este tipo es un aventurero, no tiene ni idea de qué está haciendo. Pero sin embargo, los Reyes Católicos le dieron pelota y por un golpe de suerte llegó a América. Y eso le dio una ventaja a los españoles. Pero los portugueses son los que inician, y de hecho son los que inician el tráfico de esclavos y todo. Y luego a eso mismo se apuntan los holandeses, que fueron otros grandes traficantes de esclavos, y los ingleses, ¿verdad? Esos cuatro imperios se apuntan fuerte, digamos, al tráfico de esclavos. Bueno, tiene varias características además en relación con eso. No es como la esclavitud griega, ¿verdad? Aunque uno también oye hablar de la esclavitud en el mundo griego. Eh, y bueno, y cuando uno lee la Odisea también, ¿verdad? El primero que reconoce a Odiseo cuando Odiseo regresa a Ítaca, ¿verdad? Es su esclavo. Eh, y esto, ¿verdad? Y existió esclavitud en Grecia, pero es una esclavitud como diferente, ¿verdad? Porque esta esclavitud, que es la que nosotros conocemos, es muchísimo más cruel, muchísimo más cruel. Y es el origen, digamos, del, del capitalismo moderno, ¿verdad? Si alguien quiere como estudiar más este periodo, está el capítulo 24 del primer tomo del Capital de Carlos Marx, que se llama Sobre la acumulación originaria del capital, que habla sobre este periodo y cómo fue construido el capitalismo sobre la base de la esclavitud, del tráfico de, de negros, de africanos, y cómo toda la economía política contemporánea, todo ese lenguaje que tiene el capitalismo, ¿verdad? Está asociado a este momento, ¿verdad? Al tráfico de esclavos. Em, entonces, el, el tráfico, el comercio de esclavos era un triángulo, ¿verdad? Que consistía en, uno, en el proceso de caza y de venta de esclavos desde el interior de África hacia las costas, ¿verdad? En África había, eh, bueno, ahí hay varias hipótesis, ¿verdad? Eh, Algunos autores sostienen que en realidad los esclavos que eran vendidos eran prisioneros de guerra, ¿verdad? O sea que hubo una guerra entre que combinaba a los imperios blancos de Europa y al Islam, al Imperio Otomano, que combatió contra los reinos africanos y quienes eran vendidos eran prisioneros de guerra, en realidad, ¿verdad? O sea que la esclavitud no es esclavitud, son prisioneros de guerra vendidos. Eh, y hay otra versión que sostiene que, bueno, que en África efectivamente había, sobre todo, había dos grandes reinos en África, el reino de Mali y el reino de Tombuctú, que eran reinos como feudales, como una especie de feudalismo, parecido al que había en Europa, ¿verdad? Eh, donde también había esclavitud, ¿verdad? Pero era una esclavitud parecida, o sea, se llama esclavitud, pero era como parecida a la servidumbre de la gleba europea. Eh, y sobre esa base eh, hay primero un desplazamiento a todo lo largo de África hacia la costa. En la costa la gente era retenida, era vendida en barcos, ¿verdad? A los holandeses, a los portugueses, a los españoles, y eran trasladados hacia el Caribe americano, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos los primeros esclavos negros que llegan es en 1607, que llegan a Virginia para, para garantizar el cultivo del tabaco. Y en Cuba habían llegado antes, pues habían llegado en 1600 me parece, asociado al cultivo de la caña, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh,
digamos, el garveyismo es un pensamiento que está localizado en 3 lugares distintos. Es un triángulo que combina el nacionalismo panafricano, ¿verdad? Que combina el nacionalismo negro en el Caribe americano y combina, digamos, el movimiento antirracista en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Y todo eso es un mismo pensamiento, un mismo movimiento, que tiene que ver con la memoria de la diáspora americana. Si ustedes se fijan, Garvey nace en 1887, es decir, un año después de que, o sea, en el periodo de reconstrucción, se le llama, en Estados Unidos. Eh, la guerra civil en Estados Unidos fue entre 1861 y 1864. Es decir, es el movimiento inmediatamente después de que la esclavitud se había abolido formalmente, ¿verdad? Pero que la que la esclavitud hubiera sido jurídicamente abolido no quería decir que el Estado hubiera dejado de ser racista. Eso es diferente, ¿verdad? Es decir, el Estado tiene su propia ideología siempre. Y entonces, aunque hayan leyes, se hayan declaraciones, eh, el Estado no cambia, ¿verdad? Digamos, la policía, los jueces, todo eso, no cambia y sigue siendo esclavista, sigue tratando a los negros como esclavos. Entonces, este sería el triángulo, ¿verdad? Entonces, que combina el sur de Estados Unidos, el, el Caribe centroamericano, el Caribe aquí, ¿verdad? En el sur, y esto, ¿verdad? Eh, y eso es lo que le da sentido, ¿verdad? A varias de las, como de la interpretación, ¿verdad? Que tiene Garvey, porque es de, digamos, siguiendo la tradición panafricanista, lo que dice es, los negros somos africanos, es lo que dice. No importa dónde estemos, todos somos africanos, ¿verdad? Y esa es la idea, por eso es la idea de África para los africanos, ¿verdad? Que África está en todas partes, donde quiera que esté, ¿no? En Madrid, en Costa Rica, en el sur de México, en África, digamos, son africanos y los tratan como africanos, ¿verdad? Eh, y eh, es el inicio, ¿verdad?, del nacionalismo negro o de la teoría del Black Power, del poder blanco, del poder negro, ¿verdad? Como también se le conoce, a partir de los años 60. Este, pero en realidad, digamos, el panafricanismo eh, está asociado a una historia anterior que tiene que ver con la esclavitud, ¿verdad? Eh, porque desde muy temprano, digamos, hay una historia propia del movimiento negro y del pensamiento negro, eh, que tiene que ver con cómo lo que existió fue esta diáspora, ¿verdad? Que movió como no se sabe muy bien, ¿verdad? Como unas 10 millones de personas, ¿verdad? Desde África hasta hacia acá. Eh, y por lo menos, y en realidad de esas 10 millones de personas, en realidad fue un movimiento de 30 millones de personas, porque 10 millones de personas llegaron, pero en el camino se murieron 20 millones, ¿verdad? Este, entonces, Marcus Garvey vive aquí, en este paísito que está acá, que se llama Jamaica, que es importante para nosotros porque el grueso, digamos, Costa Rica tiene dos fuentes de migración, de diáspora africana, una que viene en la colonia, que es la que se queda en Guanacaste, ¿verdad? Y de ahí para allá. Y hay otra que es la más conocida, que es la que viene de Jamaica con la construcción de ferrocarril, ¿verdad? Eh,
Y bueno, Jamaica, el Caribe latinoamericano, ¿verdad? Estos países que están aquí, Jamaica, Haití, Cuba, Puerto Rico, todos estos que están acá, no sé si se ven bien. Eh, ¿Santo qué? Ya. Hay una, como eso tiene que ver con la historia de la esclavitud, ¿verdad? Em, desde que venían, digamos, los africanos, un segundo. Hola, ya, ya regresé. Es que Alicia necesitaba que la moviera del lugar. Bueno, pero suave, son las 9:52. Entonces, hagamos de una vez el corte, ¿verdad? Entonces, son las 9:52. Entonces, regresemos a las 10:02 para la segunda parte de la clase. Hola, bueno, ya vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Entonces, lo de cómo se fue construyendo el pensamiento isleño, ¿verdad? Em, el lugar donde vive Marcus Garvey es un jamaiquino, ¿verdad? Eh, y donde él vive es educado con una cultura muy, muy africana, digamos, porque tiene que ver con la historia de la diáspora africana, que es estas palabras, quilombo y palenque, que se usan mucho en español todavía, ¿verdad? Que quilombo lo usan los argentinos para sinónimo como de desorden, ¿verdad? Eh, entonces dice, no, se armó un quilombo, ¿verdad? Que quiere decir, se armó un pleito, se armó un desorden, ¿verdad? O hubo un enredo, ¿verdad? Hubo un quilombo. Eh, y el otro palenque, que se usa para decir rancho, ¿verdad? Porque creo que aquí hay algún lugar comercial que se llama palenque algo, ¿verdad? Este, pero Palenque y Quilombo es el nombre con el que se designan los reinos independientes negros durante la esclavitud, ¿verdad? Porque la esclavitud era un sistema de dominación, sin duda, que duró mucho rato, ¿verdad? Duró 2 siglos y tanto.
pero era un sistema, como todo sistema de dominación, es un sistema poroso, ¿verdad? Es decir, no existe, salvo en la literatura de ciencia ficción, no existen sociedades de control total, ¿verdad? No existen, inclusive los regímenes más totalitarios que hemos conocido hasta nuestras épocas son regímenes porosos y de hecho esos regímenes cayeron, ¿verdad? Lo que uno podría representar como el epítome del totalitarismo, ¿verdad? El nazismo alemán, el estalinismo ruso, el fascismo italiano, qué sé yo, el apartheid sudafricano, ¿verdad? Que son los regímenes que uno pensaría que son los regímenes más autoritarios, más totalitarios, más controladores de la individualidad y la subjetividad, inclusive en esos estados. Hay miles de historias de resistencia, de fuga, de lucha, ¿verdad? De división de las clases dominantes y finalmente cayeron todos esos regímenes, el nazismo, el fascismo, el apartheid, el estalinismo ruso, todo eso se derrumbó, ¿verdad? Entonces, por más poderoso que parezca un, un régimen de dominación, siempre es poroso, siempre hay resistencia de las personas. Y así es también la esclavitud, ¿verdad? Si uno lo que ve si uno lo que sabe de la historia de la esclavitud es, ¿cómo se llama este peli? 12 años de esclavitud o algo así, ¿verdad? Entonces uno piensa que es un régimen terrible y sin salida, ¿verdad? Pero era un régimen terrible, pero siempre hubo resistencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el palenque y qué es el quilombo? ¿Y qué tiene que ver eso con Marcus Garvey y con por qué es tan importante para el pensamiento negro? Porque como los africanos venían en el barco y venían esclavizados, siempre pasaba dos cosas. O uno, eh, algunos venían ya tan derrotados de haber sido capturados en África, de haber ser sometidos por los esclavistas, de venir en el barco en un espacio de 2x3 para todo el mundo, ¿verdad? Que aceptaban la esclavitud, digamos, estaban mentalmente quebrados, ¿ya? Entonces, aceptaban la esclavitud y aceptaban la plantación eh, y eso, ¿verdad? Pero había otros negros que apenas tenían la posibilidad de salir del barco o en el barco mismo, se levantaban, se insurreccionaban, mataban al amo, mataban al negrero y huían, ¿verdad? Eh, y a eso se le dice un quilombo, ¿verdad? Cuando los negros huían del barco, ¿verdad? Del barco negrero, mataban al amo y huían a las montañas, eh, montaban un quilombo, ¿verdad? Eh, o montaban un palenque, que es una ciudad liberada, alejada del centro, ¿verdad? Entre más alejada, mejor, porque para que no llegaran los blancos, para que no los persiguieran, y para que fuera difícil volver a someterlos a la esclavitud. Y ahí instauraban sus propios gobiernos, ¿verdad? En algunos casos sus propios reinos, y así hubo en todos lados. En Colombia hubo muchos, en Brasil hubo uno que duró casi 20 años, el Palenque de Palmarés, que ahí se apuntaron los portugueses, los españoles, los alemanes y los holandeses para destruir este palenque. Es decir, se ocupó la acción conjunta de 4 imperios para poder destruir ese reino independiente de esclavos, ¿verdad? De esclavos huidos. Y eso en inglés se le dice maroon, que significa cimarrón. En español se traduce como cimarrón en inglés. Entonces, Marcus Garvey vive en un pueblo de Maroons. Y de hecho hay una figura legendaria en Jamaica que se llama Nanny of the Maroons, que es una mujer negra que dirigió a los cimarrones jamaiquinos durante mucho tiempo. Entonces, digamos, ahí
en estos reinos son africanos, preservan una mezcla de inglés con el lenguaje africano, preservan la religiosidad africana, ¿verdad? Y viven en las montañas más alejadas posibles, ¿verdad? En los lugares más alejados posibles de la civilización de la civilización esclavista, obviamente, para que no los agarren. Y eso todavía es así, qué sé yo, en Bolivia es poco conocido porque hay mucha América Latina, como vimos al inicio de la clase, ¿verdad? Está construida sobre la pigmentocracia, ¿verdad? O sea, lo que es un régimen muy estricto, muy estratificado de distintos niveles de blanquitud, ¿verdad? Entonces uno es blanco, muy blanco, más o menos blanco, mestizo, mulato, mulatito, no sé, negro, ¿verdad? Y así vas construyendo una escala de estamentos, eh, donde en la parte superior coincide la clase y la blanquitud, ¿verdad? Es decir, la élite oligárquica es blanca, ¿verdad? Y, y ahí clase y raza coinciden, ¿verdad? Y entre más abajo estés, más oscuros sos, ¿verdad? Entonces los esclavos negros son esclavos negros, ¿verdad? Eso fue muy interesante, por ejemplo, del garveyismo. El garveyismo fue el primer movimiento de masas donde las mujeres negras, pero las mujeres negras oscuras, tenían roles de dirección en el movimiento. Eran las periodistas y las enfermeras y las voceras, ¿verdad? Y eso era a propósito, estaba pensado de esa forma, ¿verdad? Eh, y porque, ¿verdad? Así como el poder y el prestigio está distribuido de abajo hacia arriba por el color de la piel, la belleza también, ¿verdad? Es decir, entre más sea uno blanco, más es bello. Esa es la idea en América Latina, ¿verdad? Y así para abajo. Entonces, Jamaica tienen varios pueblos de cimarrones, que es donde vivió Marcus Garvey, y eso sigue siendo así. Bueno, lo que les iba a contar es que hay un montón de países que no saben que tienen herencia negra, hasta hace poco, que esa historia, digamos, de palenques y quilombos y negros escapados, ¿verdad? Eh, Se conoce más, por ejemplo, en México, todo el sur de México, Campeche y toda esta zona, era zona negra, pero los mexicanos tienen poca idea, digamos, de la tradición negra en México. Los bolivianos también, por ejemplo. Los bolivianos siempre han asociado que son mayoritariamente aymaras, pero no, hay los yungas en Bolivia, son negros, eh, pero, pero los yungas vivían en una montaña a 3.000 metros del altiplano, y hasta que bajo el gobierno de Evo Morales hubo una carretera que conectó los territorios de los yungas con La Paz y con las ciudades capitales, ¿verdad? Los yungas nunca bajaban a la montaña, nunca bajaban a la capital, ¿verdad? Entonces eso está pensado así también, ¿verdad? A propósito, digamos, en toda América Latina, los pueblos negros son los pueblos más alejados, ¿verdad? Pero están pensados así, a propósito, ¿verdad? Porque tiene que ver con esta historia de los negros que aceptaron la esclavitud porque estaban material y espiritualmente vencidos, no veían ninguna alternativa más que aceptar la esclavitud, y los negros que no aceptaron la esclavitud y que mataron a sus amos y que huyeron, ¿verdad? De eso, que es la historia de los cimarrones, ¿verdad? Eh, Marcus Garvey viene de ahí, viene de esa tradición, y luego se hace, eh, digamos, saca un diplomado en imprenta, digamos, como lo que para nosotros sería ahora no sé, un máster, una cosa así, por la época, ¿verdad? Él es impresor, ¿verdad?
antes de que existiera el Facebook y el Twitter y toda esa cosa, la gente lo que se comunicaba era con libros y con periódicos y eso, ¿verdad? Entonces, digamos, él era experto en eso, ¿verdad? Aprendió a imprimir periódicos y a trabajar en periódicos y eso, ¿verdad? Fue sindicalista en Jamaica, porque también desde muy temprano vio que los litógrafos, los impresores negros los trataban mal y les pagaban menos o no les pagaban en relación con los trabajadores blancos. Entonces participa del sindicalismo negro en Jamaica. eh, y de ahí gana una beca, se va a Inglaterra. Inglaterra conoce a varios más intelectuales negros, panafricanistas, eh, como, ahorita les voy a decir estos otros, como, conoce a John Sylvester Williams, creo que es el que conoce en Inglaterra, y luego se va siendo migrante a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y ahí en Estados Unidos monta dos cosas, que es como la UNIA, que es la más famosa, la Universal Negro Improvement Association, y la All Black Communities, ¿verdad? Que la UNIA es como un frente de masas, una cosa así, y la otra es como una internacional, ¿verdad? Entonces, eh, él se reivindica nacionalista negro, ¿verdad? Eh, es muy curioso porque una de las cosas, creo que esta es de las cosas que más se confunden del mensaje que él quiere dar, eh, que es esta idea de un Dios, eh, un destino, un objetivo. One God, one aim, one destiny. Un Dios, un objetivo, un destino. Que es la idea de la unidad temática, ¿verdad? O sea, Marcus Garvey es sobre todo un organizador político, por eso es que yo creo que es tan incomprendido y por eso fue atacado con tanta fuerza, digamos, con tanta agresividad. Eh, porque, bueno, al final de la historia, Marcus Garvey va preso, lo meten preso por un acusado de fraude por correo, ¿verdad? Y es deportado de los Estados Unidos, que no es lo mismo que ser exiliado de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque en esto ustedes también han oído la diferencia de la deportación, porque cuando usted está exiliado, usted nada más lo echan en un país y ya. Pero ser deportado es que a usted lo echan y también a sus ideas las echan. Eso es lo que quiere decir deportación. Es conceptualmente distinto. O sea, no solo te echan a vos, sino que también te echan todo lo que vos representás. Entonces, eh, este tipo organiza el primer gran movimiento de masas negro en la historia de la humanidad, ¿verdad? Que es la UNI, que llega a tener, lo que dicen los documentos oficiales, es que llega a representar 11 millones de personas en 1920, ¿verdad? En 1920, Costa Rica como país tenía 300,000 gentes, ¿verdad? 11 millones de personas. Cuando se hace el primer Congreso Mundial de la UNI en Nueva York, es un congreso de 25,000 personas, de 25,000 delegados de todas partes del mundo, ¿verdad? Eh, y bueno, los estudiosos del pensamiento de Garvey sostienen que toda esta idea del movimiento de masas, ¿verdad? Que usan las manifestaciones de masas, del movimiento de masas en general, ¿verdad? Los sindicatos, el movimiento de los derechos civiles, el movimiento LGBT, todo esto, ¿verdad? Todo eso es copiado de la UNI, ¿verdad? Es decir, la idea de la bandera,
los estandartes, las marchas, la gente vestida, los distintivos para ser reconocidos, ¿verdad? Todo eso es invención de Garvey, ¿verdad? Y a partir de ahí es copiado, ¿verdad? Y justamente esa idea de un Dios, eh, un objetivo, un destino, tiene que ver con su interpretación de que los negros tenían que tener unidad temática, o sea, que tenían que hablar siempre de lo mismo, que no tenían que hablar de un montón de cosas, sino que tenían que hablar siempre de lo mismo, ¿verdad? Eh, y tenía que ver con eso, ¿verdad? Con el, con el do it yourself, ¿verdad? Con el hacerlo por vos mismo, en no esperar nada del Estado, en ese sentido, ¿verdad? En tomar la iniciativa para hacerlo siempre eh, desde abajo, ¿verdad? Eh, digamos, con los recursos que tienes, esa es la idea. Y demostrar, digamos, la valía de los hombres y las mujeres negras, ¿verdad? O sea, demostrarlo con los hechos, demostrarlo en la práctica, demostrar que se puede hacer, ¿verdad? Demostrar que se puede tener un periódico que le dé trabajo a 10.000 personas, como el Negro World, que es el periódico de la UNO, que llegaba aquí a Limón y que fue el principal medio de distribución de las ideas de Garvey. Y bueno, ese periódico le daba empleo a 10.000 gentes, ¿verdad? O sea, esta demostración de que puedes hacer las cosas, ¿verdad? Y que no hay que esperar el tutelaje del Estado, ni de los blancos, ni de nadie, porque nadie te va a apoyar, nadie va a venir por vos, ¿verdad? Como esta respuesta que me dio mi amigo cuando le pregunté que por qué no había más instituciones que defendieran, digamos, digamos, la transmisión del inglés criollo. La respuesta de él fue una respuesta muy garbeísta, porque del espatado no esperamos nada. Si se hace es porque lo hacemos nosotros, pero si no, no, ¿verdad? Esa es la actitud, ese es el do it yourself de Garvey. Este, y bueno, la historia de él empezó, eh, era como vacilón, porque empezó vendiendo pescado, eso es lo que hacía, o sea, como compraba pescado en el puerto de Limón y de Panamá y lo revendía. Y ya luego cuando hacía plata de vender pescado, entonces compraba periódicos y se ponía a hablar con la gente sobre las cosas de los negros. Y ya, y así empezó la historia. Y luego de eso montó un periódico, que es el Negro World, que le daba eh, trabajo sobre todo a los negros. Y esa es la otra idea que es como muy fuerte del garveyismo, que es invest in your community, ¿verdad? Como invertir en tu comunidad. Y como esa tradición muy fuerte del arraigo comunitario intenso, ¿verdad? Porque eh, digamos, hay muchos, en África, digamos, hay muchos, hay países que son ricos en África, que tienen muchas riquezas, como Nigeria, Sudáfrica y así, ¿verdad? Y hay negros ricos en Sudáfrica, en Nigeria, en Angola, y en cada uno de los países de América Latina también, ¿verdad? Este, pero no invierten en las cosas de los negros, o sea, invierten en alta tecnología, en McDonald's y en Zara y en las cosas que los blancos hacen, no invierten en su gente, ¿verdad? Entonces, Garvey tenía como ese criterio en relación con la inversión. Es decir, si se hace una inversión de cualquier tipo, tiene que ser una inversión donde los compradores son negros, donde los trabajadores son negros, donde quien va a beneficiarse de ese negocio son negros también, ¿verdad? Y que esa es la forma en la que uno tiene que usar el dinero, ¿verdad? Como con un arraigo comunitario, no con el criterio de volverte vos rico, sino porque si no, no hay progreso, ¿verdad? No hay orgullo, ¿verdad? Entonces, eso es como una de las ideas que son más como malentendidas de lo que Garvey quiere transmitir, porque en Filosofía y Opiniones, que es uno de los libros de Garvey que se cita en el texto,
él dice, no luchamos contra el racismo, luchamos contra las condiciones coloniales, dice, ¿verdad? Entonces la frase suena rarísima, ¿verdad? Si no se la explican a uno, de cómo, por qué no vas a luchar contra el racismo si el racismo es malo? Eso no está bien, ¿verdad? Y no, tiene sentido lo que él dice, porque ¿qué es lo que dice él? Si usted quiere puede ser racista, yo no puedo cambiar las ideas que usted tiene en su mente. Lo que sí puedo hacer es tener poder suficiente yo para que su racismo no me haga daño a mí. Eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, las ideas que las personas tienen en sus cabezas, son las ideas que las personas tienen en sus cabezas. ¿Qué vas a hacer? No las puedes cambiar. El problema es si esas ideas llevan a acciones y esas acciones significan daño para otras personas. Entonces, yo no puedo evitar lo que usted tiene en la cabeza, pero sí puedo evitar que sus acciones me hagan daño a mí. Y esa es la clave, ¿verdad? Es decir, tener poder suficiente para evitar que las acciones de otras personas me hagan daño, ¿verdad? Esa es la clave. Y los negros nunca han tenido fuerza suficiente, poder suficiente para evitar que las ideas y las acciones de otras personas le hagan daño. Y esa es la clave. Y por eso es que monta ese movimiento, ¿verdad? Que mezcla empresarios, periodistas, luego se monta una guardia negra propia, como un pequeño ejército negro. Monta un cuerpo de enfermeras también, que se llama la Cruz Negra, para cuidar por la salud de los negros. Y luego monta, que era el proyecto estrella de él, monta el Black Star Line, que es una flota de barcos porque cuando él cuando él se va a Londres, no lo dejan irse porque de hecho, de la misma flota que construyó el Titanic, el barco ese famoso que se hundió, el nombre de la flota, o sea, el Titanic es el nombre del barco, pero el nombre de la flota naviera del Titanic es el White Star Line, ¿verdad? Entonces, por eso él construye el Black Star Line, ¿verdad? Y la cosa es que el White Star Line no dejaba que los negros entraran en los barcos, o sea, no se pudiera ir a Londres por eso. Entonces, por eso hace su propia flota, digamos, para que la gente negra pueda ir en barco. Y esa es como la idea, ¿verdad? De él, ¿verdad? Y a partir de ahí es que se monta digamos, la idea del FBI de, de intentar montar una conspiración para desmontar eso, porque les parece muy peligroso, ¿verdad? Les parece muy peligroso que un negro, porque los negros hasta hace 20 años eran esclavos, ¿verdad? Y como yo les dije, digamos, las leyes pueden decir lo que sea, pero como la ideología del Estado eso no cambia mucho, ¿verdad? Por ejemplo, la ideología del Estado costarricense está diseñada para discriminar a los nicaragüenses. O sea, las leyes están hechas por así. Entonces, las personas en su mente pueden tener lo que quieran en su mente, pero la policía, los jueces, los medios de comunicación, las universidades, el presidente, o sea, todas las instituciones están hechas para discriminar a los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, un policía ve a un nicaragüense en una esquina y dice, debe ser un ladrón, ¿verdad? Porque así está pensado, ¿verdad? No dice está esperando el taxi o está esperando que llegue el Uber, ¿verdad? Hay una frase de un grupo de salsa, de un grupo negro de salsa colombiano, que se llama el Grupo Nietzsche, que es como, tiene esta frase, que es una frase que los negros dicen mucho, que es, ¿cómo es? Es una frase. Dice, negro corriendo ratero, blanco corriendo campeón, negro corriendo ratero. Es la frase, ¿verdad? Que es una frase colombiana. O sea, si un negro está corriendo es porque se robó algo,
No puede ser que esté corriendo porque le gusta correr. ¿Verdad? La policía no razona así, los jueces no razonan así. Eh, y esa es la ideología del Estado, ¿verdad? Que no tiene que ver con, la, con la mejor o más capacitación o menor capacitación de la policía. Es que así piensa el Estado, así razona el Estado, porque es un Estado colonial, ¿verdad? Y eso no desapareció. Entonces, digamos, cuando Garvey habla de eso, digamos, de que no luchamos contra el racismo, luchamos contra las condiciones coloniales, eso es lo que quiere decir. O sea, el Estado sigue siendo colonial. El Estado sigue tratando a los negros como africanos, ¿verdad? En todo, en el trabajo, en la justicia, en la salud, en la punición, en el encarcelamiento, ¿verdad? O sea, siguen siendo africanos, aunque lleven 200 años, ¿verdad? Entonces, la influencia de este tipo es una influencia espectacular, digamos, muy poco conocida, porque este periódico, el Negro World, por ejemplo, estos dos señores, que probablemente ustedes es la primera vez que escuchan su nombre, Jomo Kenyatta y Kwame Nkrumah. Nkrumah es el primer presidente de un país independiente de África. En 1947 se independiza el primer país africano, que fueron todos colonias, ¿verdad? Que es Ghana, y el primer presidente que tiene es Kwame Nkrumah, que es un panafricanista también. Por eso es que Ghana tiene, han visto la bandera de Ghana, que es roja, amarilla y verde, y tiene una estrella negra. Esa estrella negra es el Black Star Line de Garvey. Y Jomo Kenyatta, que es el presidente, el primer presidente de Nigeria, ambos lo que sostienen es que su educación política se la deben a Marcus Garvey, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque el periódico de Garvey, que es un jamaiquino que vive en Harlem, en Estados Unidos, que escribe en inglés, ese periódico se distribuye a través de la UNIA, a través del Black Star Line, por Limón, por Panamá, por Cuba, por África, por Inglaterra, ¿verdad? Y lo que narra Nkrumah es que los keniatas, no, eso no es de Nkrumah, es de Jomo Kenyatta. Los keniatas que tienen es un país muy grande, pero tienen un pedazo en la costa, digamos, como de Punta Arenas a, qué sé yo, a Alajuela, una cosa así, más o menos de distancia. Entonces, los trabajadores del puerto en Kenia recibían el periódico y corrían, y eso es otra de las razones por las cuales los keniatas siempre ganan en todas las Olimpiadas, en carrera de distancia, porque no había caminos y había que correr para todos lados. Entonces corrían desde el puerto hasta sus pueblos, que es como correr de Punta Arenas a Alajuela, más o menos, para que la gente leyera el último número del Negro World, ¿verdad? Para llevar el último periódico de Garvey al pueblo, ¿verdad? Y la gente se reunía a leerlo y a ver qué era lo que decía. Y mucho del nacionalismo negro, del movimiento tercermundista, el nacionalismo negro, se educó gracias a Garvey, ¿verdad? Eh, y todavía, bueno, y eso es un reconocimiento, ¿verdad? Y entonces eso reforzaría que en realidad por encima de las fronteras nacionales creadas hay una especie de triángulo que une a África, al Caribe centroamericano y al sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y entonces una de las cosas muy chistosas ahí es que en realidad los tres grandes referentes del nacionalismo negro africano son caribeños, en realidad, ¿verdad? Que uno es Marcus Garvey, ¿verdad? Que Jomo Kenyatta y Nkrumah han reconocido que ellos son garveyistas, que ellos se educaron siendo garveyistas, y que lo que ellos intentaron hacer en Ghana y en Kenia era llevar adelante las ideas de Garvey, no más que eso, ¿verdad? Las ideas del panafricanismo. George Patmore, que es de Trinidad, y se le considera el padre de la emancipación africana y está enterrado en la República Centroafricana. Era un trinitario que también dirigió durante mucho tiempo se me olvidó el nombre del periódico. Y Aimé Césaire, que es martiniqués,
y es como el gran poeta, digamos, un poeta que se llama, escribe un poema que se llama el Cuaderno de Retorno al País Natal, que se le considera como la gran poesía sobre el mundo africano, ¿verdad? Entonces, el Caribe, el Caribe latinoamericano, Haití, Martinica, Jamaica, Barbados, tiene la característica de que, primero, Haití fue, fue el único palenque que sobrevivió, ¿verdad? O sea, de todos los quilombos y todos los palenques que hubo durante la esclavitud, el único palenque, el único quilombo, es decir, la única rebelión negra que triunfó y sigue ahí 200 años después, fue Haití, ¿verdad? La única revolución social donde los esclavos negros se transformaron en los gobernantes, ¿verdad? Y construyeron una república negra. Y si quieren estudiar más sobre eso, hay un libro maravilloso de Cyril James, que es un tipo de Barbados, un tipo súper inteligente. Me gusta mucho su trabajo, que se llama Los Jacobinos Negros. Es la historia de la revolución haitiana, es brillante. Eh, y ahí uno ve, digamos, que Haití es eso, es un palenque que triunfó y no lo pudieron derrotar. Y bueno, y además, como hablamos de Bolívar también al inicio del curso, ¿verdad? El documento más famoso de Bolívar es la Carta Jamaica, es uno de la Carta de Jamaica, es uno de los documentos más famosos que tiene Bolívar, y se llama la Carta de Jamaica porque después de que Bolívar pasó por el periodo de las patrias bobas, ¿verdad? Que pierde tontamente la guerra, dice, tiene que ir a refugiar a algún lado, y a donde se va a refugiar es Haití, ¿verdad? Y de Haití, ahí lo protegen, ¿no? Lo vuelven a armar, le dan entrenamiento militar, lo mandan para Jamaica y de ahí regresa y ahí triunfa la independencia latinoamericana, ¿verdad? Pero digamos, muchas de las posibilidades de que América Latina sea América Latina se la debemos a Haití, ¿verdad? Digamos, a lo que los haitianos hicieron. Y eso es poco conocido, muy poco conocido para todos nosotros. Pero Haití fue construido como una especie de segunda África, esa es como la idea, ¿verdad? O sea, en Haití lo que hicieron fue, ante la diáspora, instauraron un idioma que es como una mezcla de francés con los idiomas africanos, que es el creolé. Retomaron como toda la vieja religiosidad africana, que por eso es que hay tanta presencia del vudú, una forma de religiosidad africana, pero llevada al Caribe. Eh, e instauraron esta nueva república, ¿verdad? Y la historia de Haití es una historia muy dramática, ¿verdad? Porque ha sido uno de los países más atacados, más invadidos de la historia de la humanidad, y tiene que ver justamente con eso, ¿verdad? Con esta historia. Y Garvey estaría dentro de este grupo, digamos, de caribeños particularmente importantes, ¿verdad? Y uno de los centros de operaciones es Limón, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver en The Boat, en la película, eh, la, las principales formas de organización social, política, comunitaria, las principales reflexiones, ¿verdad?, sobre el pensamiento, están asociadas a esa experiencia con el garveyismo en Limón, ¿verdad? Y con la idea de la llegada del Black Star Line, todo esto. Bueno, esto ya lo que les contaba aquí, ¿verdad? En el 23 hay un operativo del Estado dirigido por el FBI para desmontar el garveyismo. De hecho, los primeros policías negros que existen, esto como ahora vienen las elecciones en Estados Unidos, como eso se está discutiendo ahora mucho. Durante mucho tiempo, o sea,
durante mucho tiempo no existieron policías negros. Y una de las denuncias que hace siempre el Black Lives Matter Movement, el movimiento negro que hay ahora en curso, es que mucho del racismo de la policía es que el origen de la policía norteamericana está en las patrullas de esclavos, ¿verdad? O sea, lo que le dio origen a la policía estadounidense era las policías que se usaban para patrullar esclavos, es decir, para vigilar que los esclavos no se escaparan, ¿verdad? Para perseguir esclavos. Y de ahí luego se construye la policía norteamericana. Entonces, digamos, no es un problema de las manzanas malas, digamos, dentro de la canasta, sino que es que siempre fue así, ¿no? Pero los primeros policías negros que existen son policías que construye el FBI para infiltrar el movimiento de Garvey, ¿verdad? Y para eh, poder acusarlo, digamos, de fraude por correo, ¿verdad? Y de ahí, bueno, montan esa acusación, lo deportan, es decir, lo deportan a él, porque además no es estadounidense él, ni siquiera, es jamaiquino. Y además era un hombre muy joven, ¿verdad? Cuando hizo todo lo que hizo. Y bueno, regresa a Jamaica y sigue, se hace alcalde de un pueblo, ¿verdad? Y, y bueno, la cosa por la que lo conocemos, que esta es la otra idea, se me ha olvidado, que nosotros lo conocemos por el lado como de la cultura, ¿verdad? Por las canciones de Bob Marley, probablemente es que los conocemos. Pero eso tiene que ver también con que la UNIA como movimiento de masas empieza como con esta idea, ¿verdad? De construir una naviera negra y hoteles negros y periódicos negros, ¿verdad? Hospitales negros, como en esta clave comunitaria. Pero coincide además con una cosa que se llama el Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem, el reflorecimiento de Harlem, que tal vez ustedes han visto en algunas películas, que es el momento en que se inventó el jazz y el charleston y todo este tipo de cosas, todo este tipo de bailes, que eran artistas negros, pero eran artistas, ¿verdad? No eran políticos, no eran organizadores ni nada de eso, pero eran artistas, era gente que sabía cantar bien y bailar bien y hacer poesía y pintar, y hacer cine, ¿verdad? Y eran negros. Entonces Marcus Garvey como que se rodea de esta gente, ¿verdad? Y un poco como que hay una sinergia ahí entre el movimiento cultural negro y la UNIA, ¿verdad? Y eso le da como más resonancia como mundial, ¿verdad? Entonces, el texto que ustedes revisaron más es el de la verdadera solución del problema negro, que es del año 22, que tendría que ser parte de la historia del pensamiento costarricense, sin duda, sabiendo que en realidad es parte del pensamiento isleño. Y ahí él dice los tres problemas centrales de los negros, y esto es muy interesante, dice, son el trabajo mal remunerado del peón agrícola, los linchamientos y la privación del voto. Y esto es muy interesante porque producto de otra cosa, que es el enfrentamiento, que de hecho tiene que ver con el enfrentamiento entre Garvey y Dubois, que es el otro gran intelectual negro, ¿verdad? Que, digamos, Garvey tiene la UNIA, la Universal Negro Improvement Association, y Dubois es el referente de otra cosa que se llama el NAACP, que es eh, el National Association for Improvement of Colored People, algo así se llama, el movimiento nacional para la mejora de la gente de color, ¿verdad? Entonces hay como dos grandes referencias, y hay una polémica entre ellos, entre Garvey y Dubois, que es muy similar, es una continuación que esta es más conocida como la polémica que hay entre Malcolm X y Martin Luther King,
¿verdad? Es como esa polémica entre los dos. Y tiene que ver con este mismo problema, ¿verdad? Con el problema de las diferencias entre lo que, lo que lo que Malcolm X, en un texto del que se llama El mensaje a las bases, Message for the Grassroots, construye, que es una idea como muy parecida a la dialéctica marxista, porque él distingue, así como se distingue desde entrada, desde el puro inicio de la colonización, entre los negros que aceptaron la esclavitud y los negros quilombolos, ¿verdad? Los que mataron al amo y se huyeron, ¿verdad? Malcolm X habla del house negro y el field negro, ¿verdad? Del negro de la casa y del negro del campo, ¿verdad? Y si ustedes han visto Django Unchained de Tarantino, que es probable que lo hayan visto, eh, el papel que hace Samuel Jackson es un negro de la casa, ¿verdad? O en, bueno, el tío Tom, la cabaña del tío Tom, el tío Tom es el modelo del negro de la casa, ¿verdad? Eh, y lo que quería decir eso es que como en Estados Unidos, en América Latina, lo que se estableció fue como una especie de pigmentocracia, ¿verdad? De sociedad estratificada por la vía del color, que era un complemento de las diferencias de clase, o que era equivalente a las diferencias de clase. Este, dentro de los negros, había negros que vivían en la casa del señor, ¿verdad? Y vivían en el ático o vivían en el sótano y eran los que tenían que mandar a los negros del campo cuando el señor estaba fuera de la hacienda, ¿verdad? Eh, y entonces esa tensión entre los dos tipos, ¿verdad? Y bueno, Malcolm X es como muy, muy expresivo, muy lindo, como lo explica, ¿verdad? Porque lo que dice es, el negro de la casa amaba a su amo, lo amaba más de lo que él se ama a sí mismo, ¿verdad? Y si el amo está enfermo, el negro de la casa lo que dice es, estamos enfermos, jefe, ¿verdad? Y si la casa del amo se incendia, el negro de la casa es el que más corre para apagar primero el incendio y, y, y evitar que la casa del amo se prenda. Y luego está el negro del campo, que era el que pues, la pasaba peor, el que sufría el látigo, el que comía las peores comidas, el que odiaba a su amo con toda su alma, que si se enfermaba rezaba para que el amo se enfermara más, que si había un fuego en la casa rezaba para que hubiera más viento y que el fuego prendiera más rápido, ¿verdad? Y que lo que decía es, y que la discusión era, el negro de la casa lo que dice es, ¿a dónde vamos a ir que podamos tener comida mejor que esta o ropa mejor que esta? Aunque la comida de él son las sobras del amo y la ropa de él son los harapos del amo. Y el negro del campo lo que dice es a cualquier lado, cualquier lugar es preferible a esto. No importa, no importa, cualquier lugar es preferible a esto. Entonces, esas dos actitudes son la historia del movimiento negro. Entonces, esa es la tensión entre Garvey y Dewey, por ejemplo, y la tensión entre Malcolm X y Martin Luther King, y la tensión entre Obama y el movimiento negro más militante hoy en Estados Unidos, ¿verdad? Y así en todos lados, ¿verdad? Y fíjense que esto es una de las cosas que más, bueno, hablando sobre Centroamérica, habla de la desigualdad gubernamental en la industria de la política, el trabajo mal remunerado como principales. Pero fíjense que es muy vacilón porque en nuestra época nosotros consideramos que el problema racial, pues por ejemplo, eso es de lo que se considera en las universidades, está asociado a la tolerancia. El problema es que la gente es intolerante, ¿verdad? Y que entonces lo que tenemos que hacer es ser más tolerantes con los demás y las diferencias de los demás y todo eso.
Y es muy vacilón porque si uno lee de verdad a los autores negros, lo que dicen, ¿verdad? No lo que se supone que dicen, sino lo que realmente dicen, ellos nunca hablan de tolerancia. No existe esa palabra en su lenguaje. No hay. No van a encontrar referencias a eso. Para ellos todos los problemas son problemas que tienen que ver con las condiciones coloniales. Ese es el problema, no la tolerancia, ¿verdad? Tiene que ver con el trabajo mal pagado, tiene que ver con los linchamientos de la policía y de las organizaciones parapoliciales, tiene que ver con la privación de los derechos políticos, con eso tiene que ver, no tiene que ver nada con la tolerancia, ¿verdad? Tiene que ver con las condiciones coloniales, dice Marcus Garvey. Y contra eso es el enfrentamiento, contra las condiciones coloniales, contra el trabajo mal remunerado, contra los linchamientos, contra la privación del voto, contra el encarcelamiento en masa, ¿verdad? Ese es el punto para él. Y a mí me parece muy interesante eso, ¿verdad? Entonces ahí están los objetivos, ¿verdad? La confraternidad universal de la raza, ¿verdad? La formación del espíritu y el orgullo del amor, la asistencia civilizatoria, la rehabilitación de los caídos y las naciones africanas para los negros. Esa es como la idea, ¿verdad? Pero siempre ha habido como una mala interpretación como de que es como, como de regresar a África, o sea, como en este sentido como geográfico, que también puede ser, pero el sentido era como más, pero yo creo que hay mucha gente que dice que eso en realidad es propaganda de los enemigos de Garvey, como para que se entienda mal el mensaje, porque África está en todas partes, ese es el punto. O sea, donde quiera que hay negros está África, ese es el punto. Entonces, la razón por la que a los limonenses se les trata en Costa Rica como ciudadanos de segunda categoría, y por eso no conocemos a Garvey y no está dentro de la historia de sus pensadores. Y si uno le pregunta a cualquier estudiante universitario estándar, ¿puede decirme algún intelectual prominente negro? ¿Verdad? Uno se vuelve a ver y se siente incómodo y dice, no tengo idea, debe haber alguno, pero yo no me sé ninguno, ¿verdad? En cambio, si uno dice, ¿puede decirme algún deportista prominente negro? Entonces ahí sí uno dice un montón, ¿verdad? Juan Callazo, Hernán Medford, ¿verdad? Entonces, porque los negros están hechos para correr, ¿verdad? No para pensar. Y eso es como la idea, ¿verdad? Del Estado racista costarricense, ¿verdad? Nosotros asociamos Limón al carnaval, al deporte, a la música, a la fiesta, a las drogas, a las balaceras, a las huelgas, ¿verdad? Para nosotros Limón es eso, ¿verdad? Y la playa para ir a pasear cuando se acaba el agua, ¿verdad? Pero si uno me pregunta, bueno, pero desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía, ¿qué es? ¿Cuál es el aporte de la comunidad negra? ¿Qué es lo relevante, ¿verdad? Ahí todos nos volvemos a ver incómodamente, ¿verdad? Y todo el mundo se vuelve a ver quién responde primero y todo esto. Y tiene que ver con eso, que es que para todos los efectos prácticos, para el Estado costarricense, Limón es África y es tratado como si fuera África. Punto. Ya. Y por eso es como funciona, ¿verdad? O sea, la policía en Limón funciona como un ejército de ocupación, no funciona como policía, ¿verdad? El Estado benefactor del que los costarricenses tanto se precian, ¿verdad? ¿Qué significa en Limón el Estado benefactor? ¿Cuál es el Estado benefactor? ¿Verdad? Lo único parecido al Estado, lo más parecido a los restos del Estado benefactor que tuvo Limón fue Habdeba y lo privatizaron ahora, bajo el gobierno progresista de Luis Guillermo Solís. ¿Verdad? Entonces, no progresistas, más o menos progresistas, conservadores, más o menos conservadores, todos son blancos, ¿verdad? Y todos tratan a Limón como África. Ese es el punto, ¿verdad? Y ese es el punto de Garvey. Es un punto muy poderoso, muy potente. Y a mí me parece muy interesante. Y me parece también entendible porque es que sabemos tan poco de él, ¿verdad? El poema se llama Cuaderno de Retorno al País Tropical. Se llama el poema de Aimé Césaire, que es un poema hermosísimo. Bueno, vamos a quedar por aquí, porque son las 10:56
y tengo que dar la otra clase. Entonces, bueno, nos vemos. Entonces, chao. Hasta luego, profe, que Hasta tenga